Muy bien. La Feria Internacional del Libro de Lima pues se inicia mañana y uno de los más reconocidos invitados que tiene la feria está con nosotros. Se trata de Eduardo Lalo, escritor puertorriqueño que además ha sido ganador del Rómulo Gallegos. Muchas gracias por venir, Eduardo. Es un gusto tremendo tenerte aquí. Un placer estar aquí. Cuéntame, ¿cómo así llega la convocatoria de la Feria del Libro? ¿Qué vas a hacer en la Feria del Libro para que mucha gente vaya a verte? Bueno, la Feria del Libro se inaugura mañana, ¿no? En el Parque de los Próceres, en Lima. Así es. Y estaré en los actos de inauguración, que son en la mañana. Ya posteriormente, en la tarde, a las 7 de la noche, se presentará mi último libro, ¿no? La novela que ganó recientemente el premio Rómulo Gallegos, Simón. Y eso será en la sala José María Arguedas, en la feria. Ya posteriormente, el día sábado, a las 4 de la tarde, estaré con otros escritores latinoamericanos en una mesa, y entonces el lunes en otra mesa más a las 3 de la tarde, es en el pabellón de Puerto Rico, que es país invitado en esta ocasión a la feria. Invitado especial, además, sí. De honor. Sí, sí. Ahora, háblanos de Simone. No he tenido el gusto de leerla, pero qué privilegio tan grande que su propio autor puede hacernos una reseña. Por ahí he visto que es un joven que enamora a una chica con citas de libros, ¿no? No, es un poco al revés. Al revés. Es realmente ese texto quizás tiene dos grandes fuerzas que lo atraviesan. Uno es la de mostrar cómo en situaciones de gran precariedad, ¿no?, la cultura puede ser salvadora para mucha gente, ¿no? Entonces hay un personaje, o son estos dos personajes que se encuentran en una exploración de la ciudad de San Juan, que es la capital de Puerto Rico, que se encuentran en la maraña, digamos, ¿no?, que es esa ciudad. Una de ellas es una inmigrante china, ¿sí? Pero es una china puertorriqueña, ¿no? Pero es el caso de la invisibilidad máxima, ¿no? O sea, si ya nosotros en el Caribe, y más aún en Puerto Rico, sufrimos de algo que se trata en muchos de mis libros, ¿no?, una gran invisibilidad, es mucho peor, o es mucho más extremo ser chino en Puerto Rico, ¿no? Hay muchísimos, como acá mismo en Perú, ¿no?, muchísimos restaurantes, en cada esquina hay uno, ¿no?, en cada pueblo, la plaza o cerca de la plaza hay un restaurante de ese tipo, ¿no? Y siempre hay un barrio chino, ¿no? No hay tanto un barrio chino en San Juan, aunque hay un comienzo de él, pero es una presencia, uno ve a los cocineros faenando, ¿no?, digamos, en los restaurantes, claro. Pero parecería nunca salir de allí, ¿no? Y sin embargo son gente que son tan puertorriqueños como todos los demás, pero viven en una especie de clandestinidad interior, ¿no? Y así nosotros vivimos también, muchos pueblos, ¿no?, vivimos una suerte de desaparición, ¿no?, de nuestra propia imagen, ¿no?, por circunstancias culturales, políticas o del tipo que fueran, ¿no? Y hablabas algo que me ha quedado dando vueltas en la cabeza, que la cultura puede ser salvadora de la gente, y yo contrapongo esa idea que es brillante y que es elemental con estos tiempos 2.0. Tú me veías en el corte acá, sí, sí, concentrado en el Twitter, que muchas veces te atrapa y te quiere absorber. ¿Se está perdiendo esa esencia? Bueno, yo creo que estamos en una época que va a haber un cambio, en el proceso un cambio de paradigma en muchos sentidos, ¿no? Todo cambio de paradigma desde cuando se inventó la imprenta hace 5 siglos atrás, 5 o 6 siglos. Había gente que ponía el grito en el cielo, ¿no? Y bueno, hemos visto que la imprenta ha traído muchísimas cosas muy positivas. Quizás estos tiempos también, todos estos aparatos, la era digital traiga ese caudal, ¿no?, de positividades, pero también, como todo, depende de sus usos, ¿no? Una computadora puede ser un instrumento extraordinariamente poderoso a favor de la cultura, como puede ser todo lo contrario. Por desgracia, el uso quizás primordial que tiene es muy banal, ¿no? A lo mejor informarle a alguien, yo no estoy en Facebook para nada, ¿no?, pero sé que es así, ¿no?, que uno está tomándose tal bebida o comiendo tal plato como si eso fuera noticia, ¿no?, o si fuera importante, pues a veces llena las vidas y nos da también una ilusión de unos contactos humanos, ¿no? Es un contacto humano, pero es un contacto humano de otro tipo.
Entonces, y esa suerte de pequeños relatos, porque de alguna forma lo son, ¿no? Relatos banales, relatos que, en fin, su trascendencia no escapa del momento mismo, pero que la gente vaya contando durante el día si se levantó bien, si se levantó mal, si comió sopa, ¿qué nueva forma de expresarse crees que es? Bueno, como todo puede ser utilizado para hacer arte, ¿no? Y sin duda va a haber en algún momento alguien que se acerque a esto con gran creatividad, a lo mejor ya lo ha habido, pero el que sea breve en sí mismo, que sea inmediato, no lo hace mejor. Por ejemplo, el fenómeno de los blogs, que en un momento dado se hicieron muy populares, y hasta cierto punto lo continúan siendo, pide un tiempo de escritura que es único, ¿no? Porque es inmediato. Lo que antes era la anotación en un cuaderno, digamos, que a lo mejor pedía, como pasa en mi caso cuando yo escribo, ¿no? Yo empiezo trabajando en un cuaderno, pero a lo mejor ese cuaderno pide un trabajo de años, ¿no? En donde luego se pasa ese texto, se edita, se olvida, se redescubre, finalmente pasa a lo mejor a un manuscrito que finalmente llega a ser un libro. Aquí se publica de inmediato. Entonces, en cierta medida es matar el texto, porque ya está, ya es público, ya no es difícilmente retrabajable, ¿no? Porque ya ha sido publicado, ¿no? En un sentido. Entonces... pero hay una ventaja que lo puedes ir corrigiendo, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? No, yo no creo que es lo mismo. Si ya se leyó, hay ese grado de desprendimiento que tiene un escritor cuando el libro se publica, o incluso cuando se pasa, digamos, en un teclado, ¿no? Y ya está en un papel o está en la pantalla, ya hay un distanciamiento. Y aquí es inmediato ese distanciamiento. Para la mayor parte de los que hacen un blog no hay un retrabajo, está sencillamente archivado ya como obra, ¿no? Como algo que ya está ahí para uso de quien quiera. También la lectura de la pantalla, esto ha habido estudios, ¿no? Ya que se han hecho. La forma en que se lee en una pantalla es muy diferente a cómo se lee en papel. Por ejemplo, este es un problema, incluso de este cambio de paradigma, el libro electrónico y demás, se tiende a leer en pedazos. Se tiende a pasar páginas más rápidamente. Entonces, en ese sentido, nos estamos convirtiendo en creando una sociedad de lectores de fragmentos, de pedacitos, no de textos completos. Ya le pasó a la música, el disco era una forma, uno oía el disco, ahora sí. oímos canciones o a veces hasta pedazos de canciones, ¿no? Ahora, en efecto, la manera como en estas épocas o con el Kindle, el iPad se recogen las citas del libro o de los libros, de los textos, pues ¿en qué se difiere a la forma en que tus personajes recogen estas citas de los libros para hacer primar el amor? Bueno, en el caso de Simón, ¿no? De esa novela, en parte era el intento como de hacer una especie de novela detectivesca, pero sin muerto y sin policía, ¿no? Donde los personajes no tuvieran nada que ver con el mundo tradicional, pero que sí se creara hasta cierto punto esa ilusión paranoica que tiene, ¿no? A veces en la novela de detectives, ¿no? La persona que se siente asediada, perseguida. En este caso por alguien que lo estaban bombardeando, por decirlo así, con estas citas, parecen ser citas, ¿no? No se está del todo seguro, ¿no? En la novela, en la que va siendo seducido, ¿no? Por alguien que le presenta estas citas extraordinarias, ¿no? En sitios extraordinarios, ¿no? En el pavimento al lado del carro, ¿no? Del individuo, en su oficina, es decir, lo va asediando y ese asedio es una seducción y el personaje, el protagonista cae, ¿no? Digamos, y descubre a una persona extraordinaria en un momento dado y claro, va a ser una relación que a la larga va a ir al fracaso, ¿no? Porque va a haber todas unas complejidades sexuales, ¿no? Dentro de esa pareja, ¿no? Y además rescata algo bello que es el poder de la palabra, ¿no? Porque con una cita, para que logres seducir a alguien, pues tienes que escoger muy bien la palabra, ¿no? Sí, y hay toda una reflexión sobre eso, porque también y cómo construyes además la oración, sí, ¿no? La mujer es una artista, ¿no? Entonces una artista que sus dibujos se va a descubrir en un momento dado, en cierta medida, cómo se borran las palabras, va escribiendo y escribiendo la misma palabra, la misma frase, hasta convertirla en una especie de bloque abstracto
que es una borradura, ¿no? Y ahí está una de las claves, ¿no? O sea, hay también toda una reflexión de lo que es, vamos a decir, el enunciado de la palabra, y como el enunciado, la palabra también es una grafía, ¿no? Es una imagen, es un dibujo. Claro. ¿No? Porque uno lee algo y puede visualizar. Sí, y eso. en sí mismo es un dibujo, ¿no? Es un pequeño manuscrito, un manuscrito es un pequeño dibujo, ¿no? Y Vargas Llosa, volviendo al tema anterior, es más dogmático. Él dice que no puede leer textos en la computadora. Probablemente no visualiza las cosas como nos provoca hacerlo tus personajes, pero ¿tú puedes leer en la computadora? En la computadora poco, en los lectores estos, ¿no? Las tabletas. ¿Te pareces un poco a Vargas Llosa, entonces? Me parece más, también es una cuestión de, más allá de costumbre. ¿Romanticismo? No creo que solamente eso, sino que ya veo mal, ¿no? Y la pantalla se come los ojos, ¿no? Claro. Entonces, en los lectores estos digitales, que tienen una apariencia más cercana al papel, ¿no? Una luz menos agresiva, ahí puedo hacerlo mejor. También la pantalla implica, digamos, como una computadora portátil, es una sola posición, ¿no? Es una lectura ingrata, ¿no? Incómoda. El libro en cierta medida es alta tecnología, es barato, portátil, sí. Se lleva a cualquier sitio, no le hace falta batería, etcétera, ¿no? Y tú decías que la aparición de esto se asemeja a lo que pasó en la era de Gutenberg, pero ¿crees, ya que se marca un precedente tan grande con la llegada de estos aparatos, que el papel, como lo conocemos, va camino a desaparecer? No, yo no creo que desaparezca. Yo creo que sí va a haber... es decir, pues un poco como volviendo a la metáfora de la música, ¿no? O sea, con la música, digamos, los instrumentos electrónicos crearon un nuevo género, ¿no? Música electrónica, o hay ciertos usos digitalizados, ¿no? Que imitan ciertos instrumentos, lo imitan muy bien. Probablemente no vamos a ver muchos periódicos en papel en el futuro, probablemente no veremos muchas revistas, y muchas revistas especializadas o libros muy especializados no se van a imprimir en papel. Pero el libro en papel va a continuar existiendo, quizás para cierto tipo de producciones, ¿no? Quizás va a adquirir otro estatuto en el mercado y en el mercado, digamos, de consumo de lo literario, de lo intelectual. Pero, el hecho, yo creo que lo importante aquí es ver cómo también va a ocupar el libro electrónico, ¿no? O lo que sea electrónico, cómo se va a consumir, ¿no? Y cómo va a llegar. Porque ahí igual podemos sufrir muchas usurpaciones, ¿no? O sea, de cómo nos llegan, ¿no? Porque se va a hacer inmaterial. Y esto también trae otra cosa, y es que el espacio social de la cultura desaparece. Porque no es lo mismo recibir en línea un libro que ir a una librería. Y ojearlo. Ojearlo, en la librería también un sitio de contacto. ¿No? O leer el libro, ¿no? Claro. Y es un sitio humano, sí. Es un sitio donde uno se encuentra con otra gente, donde uno comentas, ¿no? Sí, claro. Nos vemos en tal sitio, así ¿no? es. Y eso va a desaparecer. Sí, pues sí. Eduardo, un placer haber conversado contigo. Ha sido una muy grata conversación. Él es Eduardo Lalo, escritor puertorriqueño. Puerto Rico es el país invitado de honor en la Feria del Libro, que arranca mañana en el Parque de los Próceres en Jesús María. Vayan a ver a Eduardo, que va a estar comentando su última novela, Simone. Gracias nuevamente por estar. Muchas gracias. 8:35 de la mañana, Claudia María nos cuenta lo que viene. Sí, nos vamos a ir a un corte, amigos, y vamos a regresar con la historia dramática.